Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay un estudio, un escenario negativo prevé la CEPAL para la región en materia económica. La entidad estima una contracción de un 0,4% en América Latina y el Caribe, donde el impacto externo seguiría hasta el próximo año. Vamos a conversar sobre estas proyecciones de este estudio precisamente con la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, a quien le damos la bienvenida. Señora Bárcena, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este estudio que, bueno, tiene buenas y malas noticias porque si bien habla de una contracción para América Latina, las noticias para Chile no son tan malas. Exactamente. Sí, así es. Nosotros, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, nosotros hoy entregamos el balance preliminar y vemos que sí, la región contrae su crecimiento en menos 0,4%, fundamentalmente impulsado esa desaceleración por la caída de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Son las dos economías que realmente tienen una fuerte contracción. Chile va a crecer en un 2% este año y nuestra proyección para el próximo es 2,1%. Ahí, digamos, yo creo que es una noticia importante porque en verdad está sobre el promedio regional. Es una economía que efectivamente ha tenido impactos externos muy fuertes, como la caída del precio del cobre, ¿verdad? Por otro lado, la caída del precio del petróleo que le ayuda a la economía por ser importadores. Entonces, digamos, tenemos una visión tenemos un panorama de enorme heterogeneidad en América Latina y el Caribe respecto al crecimiento de este año y las proyecciones del próximo. Bueno, las proyecciones para el próximo son un 2,1% para Chile y para la región de un 0,2%. Exactamente. Eso es. Ahora, bueno, estamos recibiendo noticias constantes. Acaba el Banco Central de aumentar la tasa a un 3,5%. Esto también podría, digamos, tener algún reflejo en esta estimación porque cada vez, claro, se podría ir subiendo un poquito más en relación también a lo que hizo la Fed recién ayer en Estados Unidos, también al subir la tasa de interés después de muchísimo tiempo, desde que empezara la crisis en el 2008. ¿Qué efectos pueden tener estas alzas en las tasas? Bueno, naturalmente creo que Chile ha reaccionado muy bien y rápidamente. Lo mismo hizo el Banco de México hoy. Ambas economías, la de Chile y la de México, los dos bancos centrales, impulsaron el aumento de la tasa. Una de las cosas más importantes es que la tasa de la Fed aumenta del 0,25 al 0,5, entonces la de Chile va en esa misma proporción, llegando a 3,5, estaba en 3,25, la de México de 3 a 3,25, y esta suba de tasas, en realidad lo que dice la Fed es que va a haber una gradualidad. No se esperan grandes turbulencias porque en verdad era una subida de tasas anunciada. Se esperaba, los mercados ya estaban esperando y anunciando que venía una subida en las tasas de interés. Entonces, no se espera una gran turbulencia respecto a esto. Sí, lógicamente hay que observar la inflación, ¿verdad? Que esto puede tener un pass-through hacia la inflación, pero en realidad son economías que están cuidando y cautelando la inflación muy directamente. Ahora, al tener tasas más altas en Estados Unidos, ¿eso no podría representar, por ejemplo, para inversionistas acá en Chile que decidieran enviar el dinero a Estados Unidos o invertir directamente en Estados Unidos y sacar dinero de acá? Bueno, justamente esta medida del Banco Central acá, es claro, para evitar precisamente eso. Y por otra parte, creo yo que obviamente, hay que cuidar el otro tema muy importante que es el de la depreciación de las monedas. Y eso puede tener un aspecto positivo, que ya lo está teniendo en Chile, por cierto, que es el estímulo de sectores, por ejemplo, no mineros, como es el caso del sector agropecuario, que en Chile ha sido uno de los sectores más dinámicos de este periodo. Exactamente, y el dólar ya es uno de los factores que tendrían ya incorporado esto que se venía anunciando, que ya era casi un anuncio prácticamente hecho, que era el aumento de la Fed. Eso ya no debiera tener un cambio demasiado, digamos, brusco el próximo año. En realidad el cambio ya se dio. A partir del 2013 la moneda chilena, el peso chileno, fue realmente depreciando. Hoy estamos ante una depreciación global de 17% respecto al mínimo del 2013. Respecto a ahora, pues tenemos ya un monto diferente de 500 a 700 y un monto chiquito de 702, 703. Entonces, en realidad, ese periodo ya
ya se dio. Entonces, por eso pensamos que no va a tener una gran turbulencia y es una subida que, por cierto, el comunicado de la FED lo dice varias veces, gradual, y eso es lo que se espera. Ahora, la proyección para Chile es de 2,1%, es lejano a las tasas que estábamos acostumbrados a crecer hasta el 2012-2013. Sin embargo, claro, con respecto a la región no es malo. ¿Qué variables van a determinar el crecimiento que ustedes están estimando? ¿Cuáles son los aspectos que darían este 2,1%? Bueno, en primer lugar, nosotros, por supuesto, lo que más le ha afectado a Chile y a otras economías, sobre todo de Sudamérica, es la caída de los precios de las materias primas. Pero un aspecto muy importante en Chile ha sido la reforma fiscal, porque la reforma tributaria ha tenido dos impactos muy concretos positivos. Uno, es más progresiva, por lo tanto, los ingresos tributarios han logrado compensar un poco la caída de los ingresos no tributarios. O sea, lo que no recibió Chile por el cobre, lo está recibiendo por el lado tributario. El próximo año... Eso es año, algo que no se menciona prácticamente en ninguna parte. Absolutamente. Un aspecto positivo de la reforma tributaria. Absolutamente, claro. Ese es uno de los temas. Ese es un determinante muy importante. Y el próximo año, dado que la reforma tributaria también va incrementándose gradualmente, el próximo año la tributación va a ser mayor, por el lado de la tributación de, digamos, los ingresos tributarios. Entonces, esto es muy positivo, porque, y también no se dice normalmente, porque esto le da estabilidad, francamente, a los ingresos que el país recibe, porque son los propios chilenos, digamos, los que están tributando y manteniendo digamos, esos ingresos fijos en el país. Entonces, ese es un aspecto positivo. El otro es... Tenemos que saber qué va a pasar con China. China, que es uno de los socios comerciales principales de Chile, está en un cambio muy profundo. Este año va a crecer al 6,8, el próximo quizás 6,4. Entonces es una economía que se está desacelerando. Pero no solo eso, está cambiando toda su estructura productiva. Son tasas malísimas para Chile porque pueden parecer muy altas, pero para China es relativamente bajo. Pero el cambio que están haciendo, sobre todo, se están moviendo de ser una economía exportadora y de inversión a una de consumo. Eso sí le puede beneficiar a una economía como Chile, porque ellos lo que más van a requerir en el futuro son alimentos. Entonces, es la oportunidad para modernizar el sector agroindustrial, agropecuario, pesquero, que Chile es una potencia en ese caso, y también es posible que el cobre pueda recuperarse un poco. Ahorita, la verdad que el precio ha bajado, pero se sabe que en China hay un proceso de urbanización muy potente que va a requerir quizá más adelante, no tanto en el 2016, quizá un poco más hacia finales y principios del 17. Pero esos son algunos factores. Para que esta tasa se dé, este 2,1% de crecimiento que ustedes estiman como CEPAL, es necesario también que se den otros elementos, que vuelva la inversión, que vuelvan a producir los estamentos que estaban más bien frenados, y ahora se está debatiendo la reforma laboral. De acuerdo a las estimaciones de ustedes, ¿cuánto puede influir la incertidumbre respecto a esta reforma laboral, o si efectivamente se da en los términos que están planteando en el Congreso esta reforma en términos de crecimiento para el próximo año? Mira, yo creo que de todas maneras la reforma laboral ya tiene muchas cosas claras en la mesa, ¿no? Quizá hay un par de cosas que falta definir, como el tema del reemplazo, cosas de ese tipo. Pero de ahí en fuera yo diría que la reforma laboral y la fiscal ya te dan una cierta claridad de para dónde va la economía. Lo interesante es que en el tema de la economía chilena, creo que lo más interesante es observar lo que va a pasar con las tasas tributarias, que van a aumentar un poco. Segundo, qué puede pasar con el sector agroalimentario. Y en relación a la inversión, yo te diría, la inversión extranjera está llegando a Chile. Mira que es interesante lo que te voy a comentar. Hay inversionistas mexicanos que están llegando a Chile con inversiones muy importantes, por ejemplo, en el sector farmacéutico, en el sector alimentario. Entonces, la inversión está llegando a Chile. Y otra cosa muy interesante es que el nuevo Acuerdo de París de cambio climático, la COP21, exactamente, le va a dar a Chile una oportunidad única para potenciar sus inversiones, por ejemplo, en energía renovable. Tenemos en el norte de Chile grandes inversiones que son un ejemplo, la verdad, a nivel internacional de lo que se puede hacer en energía solar, por ejemplo, en un país como Chile.
La COP21 trae también entonces beneficios económicos para Chile. Totalmente. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile, compartiendo entonces este estudio que da una proyección del 2,1% para Chile el próximo año. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias a ti, muchas gracias de verdad.